tengo dos trabajos que voy a presentar una a continuación de otro, en el cual ambos fueron realizados por colegas docentes de otra universidad que también enseñan agrimensura, Claudia Pisicini, Beatriz Andaluz, profesora de fotogrametría y de detección, y en el caso mío yo soy profesor también de percepción remota y postinterpretación de la Universidad de La Plata. Estamos distantes pero interconectados en la temática. Lo que vamos a ver es el primer trabajo, un trabajo sobre análisis de espacios verdes, cotejado o comparado con densidad poblacional para ver si los índices que recomienda el organismo internacional respecto a la disponibilidad de espacios verdes de esparcimiento están apropiados en la ciudad de Bahía Blanca, que es una ciudad importante del sur de Argentina, que está en el mapa de Argentina. Este es el extremo sur de Sudamérica. Prácticamente determina, acá está el estrecho de Magallanes, así que acá estaría la parte sur continental, acá hay una serie de islas, que son de Argentina y de Chile. Después viene el pasaje de Drake y la Antártida, así que estamos en el extremo sur de Sudamérica. Hemos viajado bastante por suerte para venir acá. Esta es la provincia de Buenos Aires. Mi universidad está en el Río de la Plata, cerca de la ciudad de Buenos Aires, y la de las colegas de Bahía Blanca, en esta zona de unos 650 kilómetros de distancia entre sí. Vamos a ver, esta zona que es Bahía Blanca, esta sería una imagen de la parte urbana, tiene un puerto muy importante, puerto de agua profunda. El puerto de Buenos Aires quizá tiene mucho más movimiento, pero está en el Río de la Plata que tiene una limitación de calado. Y este es un puerto de aguas profundas que cumple otra función complementaria en cuanto a el trabajo de exportaciones y recibo de carga. Así que se llama Ingeniero Guay, muy importante el puerto de Bahía Blanca. Vamos a ver el tema de los espacios verdes referido a la población que tiene unos 300.000 habitantes de Bahía Blanca. Aquí está, 300.000 habitantes. Lo que estamos viendo acá es una imagen de Spot 5 en composición RGB con una composición de bandas relativamente rara, ¿sí? Porque incluye este infrarrojo de onda corta, el SWIR, le llaman, sería hablando en español, la sigla en inglés. ¿Sí? SWIR, infrarrojo cercano y rojo en RGB. Acá vamos a ver algo, a diferencia de la próxima presentación. Las coordenadas que tiene este mapa son UTM, no sé si en Cuba es usual las coordenadas UTM, Universo Traversa Mercator, que no es común que lo usemos en Argentina, pero en este caso, como el dato venía en UTM, lo seguimos trabajando ahí porque lo importante era la clasificación y no la parte de las coordenadas. Hago la referencia, ¿no? En este caso de las coordenadas crecientes hacia el norte, vemos que son 5.700.000, son 5.700 kilómetros desde el polo sur hasta ese lugar. Es decir, a mitad de camino del Ecuador prácticamente. Y estas coordenadas norte se van a repetir después cuando mostremos coordenadas en Gauss-Kruger en el trabajo que sigue. En cambio, estas van a cambiar, ¿sí? Porque usamos otra proyección que es la que se usa en Argentina. Otra cosa. Bueno, acá está indicada la 3844 sur y 62 oeste. Bueno, acá entonces nos planteamos un objetivo general que tiene que ver con la distribución de los espacios verdes y la población en la ciudad de Bahía Blanca en sí. Y como objetivo específico, de trabajar con la clasificación para determinar un índice verde urbano referido a cada fracción censal. Este término que está acá, no sé si es algo común, lo comento porque en Argentina hay mucha información a nivel radio censal que serían unidades de superficie totalmente de geometría variable, ¿sí? Que tienen algún espíritu de ecuanimidad en cuanto a la población que pueden llegar a albergar, pero en las ciudades son más pequeñas, en las áreas urbanas, rurales son más extensas, pero la distribución es aleatoria, así que no se repite el esquema. Y como hay mucha información referida a fracción y radio censal, sobre todo la de población, es una unidad de trabajo habitual y cuando uno la despliega sobre un mapa suele llamar la atención la heterogeneidad de las formas. Y tomamos entonces en cuenta la superficie de estas distribución de estas fracciones censales y utilizamos un segundo elemento que es el acceso a los espacios verdes, que tiene que ver con la distancia que tiene la población para llegar caminando a esos espacios verdes.
vemos de qué sirve. Trabajamos con imágenes de satélite SPOT 5 con resolución espacial de 10 metros. Esta base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que se llama INDEC en Argentina, y el nivel de información son estas unidades de superficie que se llaman fracción de radio censal. Y entre el software utilizado, la mayoría que ha trabajado con teledetección conoce el software ENVI, realmente muy potente, y también yo digo que a lo mejor no es de los más amigables, como que hay que saber bastante para aprovechar ese software. Este que está acá, que posiblemente sea novedoso, Soki, no sé si es conocido, si lo han escuchado nombrar, es interesante porque quizás no sea de mejores prestaciones, pero está desarrollado íntegramente en Argentina, para argentinos, y con el objetivo de que sea libre, es decir, que uno entre en la página de la CONAI, Comisión de Investigaciones Espaciales, y este software está disponible para todos los usuarios, estudiantes, y funciona desde plataformas modestas hasta plataformas importantes. Entonces, nosotros tratamos de utilizarlo, complementar el software más comercial, por ahí más potente, y que nuestros alumnos de la universidad dispongan de esa herramienta, porque es una herramienta que es para todo y está destinada al uso masivo. Y por supuesto, siempre es necesario trabajar con algún software de GIS para completar la información, y utilizamos el Quantum GIS. Hago una referencia referida al SPOT 5 que estaba mencionada ahí. Yo hace mucho que trabajo en esta especialidad, desde el año 80 que estudié mi primer posgrado en Colombia, en el CIAF. Creo que mucha gente de la especialidad ha tenido la oportunidad de estudiar ahí en Bogotá, en el CIAF. Y la mayor experiencia en cantidad de trabajo de fluidez de datos con LanzATM. Pero en el caso de SPOT, hasta no hace mucho, eran imágenes exclusivamente comerciales, donde cada unidad de escena estaba en el orden de los 3.000 euros. Con lo cual, en Argentina, y me imagino que en muchos lados de Sudamérica, no es muy frecuente trabajar con imágenes. Nosotros tenemos la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que nos provee a los organismos del Estado y universidades imágenes que tienen ellos por convenio sin cargo. Es decir, que tenemos muy buena disponibilidad de imágenes, están todos los organismos universitarios o organismos provinciales, nacionales, que trabajan con la temática. Y desde hace algunos años tienen un convenio con SPOT, por lo cual tenemos acceso a esas imágenes de SPOT. Si no, históricamente no hay mayor archivo, digamos, en Argentina de uso de estas imágenes por el costo, y lo estamos empezando a aprovechar desde no hace tanto, de forma más frecuente. A ver si pasamos, por favor. Bueno, acá lo primero que les voy a mostrar es el tema de, yo les mencioné, las inversiones de radio censal. Cada polígono negro, ¿sí?, tiene un numerito, el número se llama el número de radio censal, después están particionados en fracciones y respetan de alguna manera, como única premisa, que aproximadamente tengan la misma cantidad de población. Sobre esos radios censales que se toman muestras de los censos decenales que se hacen en Argentina desde hace casi 5 o 6 décadas en forma regular, antes era un poco más aleatorio, y es una base de datos muy rica porque tiene, además de la cantidad de población, están todos los datos de necesidades básicas insatisfechas, cantidad de niños, ocupación. Es una referencia muy importante. Entonces tenemos las unidades censales, una imagen SPOT clasificada donde hicimos pocas unidades bastante reconocibles espectralmente. Toda la parte rosada tiene que ver con la parte de mayor cobertura urbana. Después tenemos zonas con cobertura vegetal llamadas pasto y arbolado, pero son muy similares entre sí. Zonas en las cuales tenemos suelo desnudo, ¿sí?, sin cobertura vegetal. Y acá no se ve en la imagen, pero hay algunos sectores con agua que es fácil de clasificar. Entonces, tomamos el elemento de espacios verdes, o sea, lo que tiene que ver con cobertura vegetal. Pasamos al siguiente, por favor. Hacemos una clasificación supervisada con pocas clases, 7 clases, y el análisis de esa clasificación. Les aclaro que no es mi especialidad el tema clasificación, yo soy más de trabajar en la posición de cartografía, que tiene que ver con otro trabajo, pero por supuesto, para evaluar una clasificación es interesante ver lo que le llamamos matriz de confusión, donde tenemos una matriz cuadrada, en este caso de 7 por 7, porque eran 7 clases, donde
Teóricamente, si esta diagonal principal fuera la única que tiene valores y todo lo demás fueran ceros, sería ideal, porque sería que cada clase tiene un 100% de inclusión de sus propios datos y no tiene ningún elemento de omisión o de comisión. Es decir, que incluyó en su clase datos que no le correspondían o datos de esa clase no fueron incluidos. Y nosotros vemos fuera de la diagonal principal los elementos que indican las confusiones entre distintas unidades. Esas confusiones dan errores de omisión y de comisión. Entonces, de alguna manera nos da una pauta de la bondadez o de la eficiencia de la clasificación. ¿Cómo la que sigue mejor? Entonces, analizando esa matriz de confusión, surgen los errores de comisión y de omisión, en las cuales hay una interpretación consecuente de esa matriz, que es la exactitud, vamos a ponerle, no dice comillas, pero sería entre comillas, sería una manera de interpretar los que fueron omitidos y los que fueron incluidos erróneamente como exactitud del productor y del usuario, ¿sí? Si la matriz, si la diagonal principal que veíamos no tuviera valores afuera, sería 100% de eficiencia en ambos casos, pero vemos en un costado de los de comisión y en otro de omisión, y se interpretan como errores de productor y de usuario, ¿sí? Y los valores a los que llegamos, creo que a la que sigue, bueno, está, pero por supuesto está en el trabajo. Estábamos cercanos a un 92% que era de usuario y un poquito más alto, del 95%, 98% que era de productor. Por supuesto la del productor es más optimista respecto de qué lo hace. Y la del usuario sería que trata de ver las cosas un poco más reales. Pero en tema de clasificación, si decimos que estamos por encima del 90%, podemos dar en principio como un resultado bueno. Después viene el tema de índice verde urbano, que es un indicador identificado entre los espacios verdes por la cantidad de habitantes. Acá es donde incluimos los datos poblacionales que vienen de las fracciones y radios censales. Entonces, aplicando ese índice, nosotros tenemos distintas clases donde el índice de colores acá está intencionalmente mostrando el que tiene menor que 10, ¿sí? Sería el que de alguna manera está comprometido por tener bajos espacios verdes disponibles, mientras que los otros tendrían una buena proporción. Los mejores serían los que de alguna manera tienen mucho espacio verde, por supuesto en las zonas externas a la ciudad, hay mucha zona rural incluida dentro de ese análisis, y en esas zonas se suma que hay baja población, por eso la favorabilidad, digamos, por usar un término raro, para las áreas periféricas. Lo importante acá sería centrar la atención en las fracciones que todavía están numeradas, ¿sí? Con su número original, que tienen un índice verde urbano desfavorable. Vamos a hablar de eso. Bueno, acá tenemos esa misma distribución donde le agregamos el atributo del índice verde extraído de la imagen. Pasamos. Y acá sí le agregamos el dato de la población de cada fracción, ¿sí? Entonces, vemos que más allá del primer programa inicial, ahora tenemos el dato asignado por cantidad de población y algunos se han movilizado, que no son exactamente los índices que vimos anteriormente, sino que están relacionados ahora con la densidad de población. Vamos a ver. ¿Sí? Yo les comentaba el dato del INDEC incluye información como necesidades básicas satisfechas, cantidad de niños, es decir, índices con bajos ingresos serían los que tienen pocas posibilidades de mejorar en lo inmediato. Coincide la alta densidad poblacional con gran cantidad de niños y se analiza una distancia de unos 15 minutos a pie identificada con un buffer de 1000 metros, ¿sí? De las zonas más desfavorables. Entonces, lo que hicimos fue cotejar la información de la clasificación, el índice verde urbano y estos buffers para ver esta distribución, en la cual tendríamos prácticamente una representación de las zonas con compromiso que necesitarían mayor
espacios verdes de alguna manera que el gobierno local, es decir, la municipalidad, procure sanear o mejorar o lo que esté a su alcance para darle una mejor calidad de vida a la gente de esas zonas. ¿Pasamos? Entonces acá está integrado los dos que vimos anteriormente. ¿Sí? Vemos que puede haber algunas pequeñas diferencias porque hay variables que no se suman, vamos a ver qué sigue. Y este es externo a las anteriores, esto es la disponibilidad que tiene actualmente la municipalidad de espacios verdes que eran de otros organismos, por ejemplo ferrocarriles que no están en desuso, las superficies pueden llegar a ser espacios verdes porque pueden adquirir el dominio del organismo del Estado. Entonces son los espacios verdes que podrían disponer para mejorar la situación anterior, con lo cual podría la municipalidad armar un plan para ver cuáles de todos estos tienen que priorizar en incorporar a su acceso a la población. ¿Una más? Entonces, hablamos de una imagen clasificada con el método de máxima probabilidad, con distintas coberturas, analizando, por supuesto, sobre todo cobertura vegetal, donde se incluyen tanto espacios verdes de recreación como en la imagen de espacios verdes suburbanos. Después tenemos el segundo ítem que habla del índice verde urbano, donde la Organización Mundial de la Salud, hablamos de un índice menor que 10, que sería el que hay que intentar corregir, y vemos que hay 8 sectores de la ciudad en los cuales detectamos deficiencias que se puede recomendar mejorar. Y por último, tener en cuenta no solo el dato de población, sino cantidad de niños, necesidades básicas insatisfechas que se dice esta sigla, como para tender a mejorar sobre todo los que tienen gran cantidad de niños que tengan acceso pronto a ese espacio verde que recomiendan por salida en el desarrollo de la vida para las personas. Así que este es un poco el primer trabajo. Vemos las segundas partes de la elaboración, que son, sería repetir un poco lo mismo que dijimos recién. Utilizamos, por supuesto, la herramienta SIG y la idea es que este tipo de investigaciones hechas en el seno universitario, en el cual participan alumnos, se le dé traslado a las autoridades que tienen que tomar decisiones sobre la vida de la gente. Bueno, creo que es la última. Bueno, muchas gracias.